Segundo paquete de actualizaciones de Ferrari en esta temporada 2024. El primero recordaréis que fue el que introdujeron en el pasado Gran Premio de la Emilia-Romagna, aunque ya lo habían probado en Fiorano, sin embargo. No quiero que nadie tire aquí conspiración, ¿vale? Porque sí, hace un par de semanas Ferrari estuvo haciendo un test sobre mojado con el equipo de Pirelli de neumáticos en Paul Ricard. No estaban con las mejoras, no estaban con las piezas nuevas. El Filming Day de Emilia-Romagna, os lo acepto. Dentro del reglamento, cualquiera lo puede hacer, ahora que tiene que dejarse el dinero para alquilar el circuito. Pero lo de Paul Ricard no tiene nada que ver. Pero dice la prensa italiana, más concretamente el portal transalpino Fórmula.1, que Ferrari va a traer, como digo, una segunda actualización aerodinámica a este Gran Premio de España, al circuito de Barcelona-Cataluña. Lo que dicen es que va a ser un suelo nuevo, un suelo con actualizaciones en la parte baja y en el difusor. Y también lo que han dicho es que al 99%, tanto Carlos Sainz como Charles Leclerc van a disponer la pieza operativa ya desde el viernes. Es una cosa importante esto, porque sabemos que en general el suelo es una pieza que tarda mucho tiempo en hacerse, que es cara, que es laboriosa, que es difícil de trasladar al circuito. Entonces, por lo general, lo que hemos visto durante toda la temporada es que cuando había una actualización tan fuerte, sea suelo, sea pontón, solamente se introducía en un coche. Haas lo hizo en su momento, el equipo Mercedes con el nuevo alerón delantero también lo hizo, y vimos de hecho la polémica que hubo con Russell y con Hamilton en Mónaco. Pero lo que dice Fórmula.1, lo que se dice desde Italia al menos, es que al 99% se guardan ese 1% de margen. Se va a tener esa actualización tanto para el coche de Charles Leclerc como para el coche de Carlos Sainz. Llega en un momento interesante, primero porque es Gran Premio de España. Es verdad que como ha caído en una secuencia un poco extraña en el calendario el Gran Premio este año, ya no es la primera prueba europea y no es ese test real que solía ser antes, sobre todo en calendario de principios de los 2000, finales de los 2000, principios de los 2010 y hasta hace relativamente poco. Gran Premio de España solía ser la primera cita del calendario y era una muy buena piedra de toque para haber rodado con el coche base, con el coche de la presentación en las primeras carreras. También antes el ritmo de actualización era diferente, iba de grandes paquetes en grandes paquetes, ahora va la cosa más de pequeños aditamentos durante cada una de las carreras de la temporada. Pero era muy interesante porque hacías la pretemporada en Montmeló, rodabas con el coche, lo probabas, te ibas luego a Australia, Malasia, Bahrein, hacías toda esa gira fuera de Europa y a las 4 o 5 carreras regresabas a España. Con el tiempo suficiente como para haber adquirido datos, cambiar piezas, probarlas, fabricarlas y volver a probarlas otra vez, meterlas en el coche, 5 meses después o 4 meses después, en el mismo lugar donde habías hecho 800.000 millones de kilómetros en los test de pretemporada. Y por eso siempre hemos dicho que Montmeló es una muy buena piedra de toque, que es un circuito laboratorio, porque hacías una comparativa muy buena de cuánto había ganado el coche, ajustando obviamente con la diferencia de temperatura y la diferencia de estacionalidad entre las pruebas de febrero y luego el Gran Premio que solía ser abril-mayo. Ahora ha sido un poquito diferente en esta temporada 2024, primero porque la carrera de desarrollo está siendo mucho más a goteo. ¿Por qué? Porque están tan juntos los coches que cualquiera que meta un aditamento nuevo de repente puede sacar una décima que te pasa de Q1 a Q3. Y por eso en Miami McLaren forzó para tener las mejoras, Alfa Tauri, Racing Bulls, perdón, han empujado también para tener mejoras antes de tiempo, en Ferrari han hecho lo mismo, en McLaren han hecho lo mismo, en Mercedes han hecho lo mismo. Y por otro lado, porque la primera cita europea fue el Gran Premio de la Emilia-Romagna, que no es un circuito a la antigua usanza en cuanto a test, o sea, no es un circuito usual, no te da tantos buenos datos por la configuración que tiene, por el asfalto que hay también. Pero como tienes esas prisas y como es la primera gira europea, pues metes ahí los primeros paquetes de actualizaciones. Y por eso, por ejemplo, vimos que Aston Martin lo hizo, que el equipo Ferrari lo hizo también. Ahora Ferrari sabemos que lo va a hacer en España. Aston Martin, dijo Fernando Alonso, y nos dijo también Antonio Lobato, que va a traer cosas a este Gran Premio. Vamos a ver cómo funciona. Y yo creo que el resto de equipos también va a tener, no digo que un coche B, pero va a tener actualizaciones bastante importantes en el Gran Premio. Como digo, por parte de Ferrari la cosa se va a centrar principalmente en el suelo. Tienen que seguir mejorando esa velocidad base que tiene el coche. Hay algunos problemitas de drag, de pequeño de falta de potencia, falta de potencia por el arrastre aerodinámico, de velocidad punta, vamos a decirlo así. Y sobre todo, va a ser muy interesante ver, después de la racha de carreras que llevamos, 2 consecutivas sin victoria de Max Verstappen. Bueno, perdón, no son 2 consecutivas sin victoria de Max, pero a punto de no ganar Max en Canadá, ganó Leclerc en Mónaco, y a punto de no ganar en Imola Verstappen, y ganó luego en el Gran Premio de Miami Lando Norris. Con eso encima de la mesa, vamos a ver ese laboratorio real. Vamos a ver hasta dónde puede llegar el equipo Red Bull. Y vamos a ver esas actualizaciones de Ferrari, cuánto le dan.
lo que pueda corregir Aston Martin, cuánto le da también. Voy a hacer un llamamiento a la calma, al sosiego, para el Gran Premio de España. ¿Por qué? Porque en el Gran Premio de España llegamos siempre con la misma idea. Llegamos siempre con el mismo cliché. Siempre repetimos la misma frase. Montmeló es un laboratorio. El mejor coche será el que gane. Si un coche va bien en Montmeló, va bien en todos los circuitos. Y yo digo que sí, pero Montmeló es un laboratorio, sí. El coche que gana en Montmeló es el mejor coche. Vale. Es el coche más completo. ¿Por qué? Porque lo que tiene Montmeló es, primero, muchas vueltas a sus espaldas para todos los equipos. Y eso significa que tienen unos datos muy fiables para correlacionar bien todo lo que ocurre y para hacerse una idea muy real de dónde están. Segundo, tiene una mezcla muy buena de todas las características que pueden definir a un circuito de carreras. Recta muy larga en la recta principal, curvas de alta velocidad en el primer parcial, curvas de media velocidad en el segundo sector y luego curvas de agarre mecánico en el tercer parcial. Ahora un poquito menos porque como han quitado la última chicane, esa era más estilo Mónaco y ahora son dos curvas de media alta velocidad. Pero aún así te deja una buena sensación, te deja un buen dibujo porque es un trazado que está, valga la redundancia, muy bien trazado. Y sobre todo también porque, como digo, es un circuito que tiene esas características de... Se ha rodado mucho y tenemos muchos datos. Ahora bien, que un coche vaya bien en Montmeló no significa que vaya a ganar todas las carreras. ¿Por qué? Porque creo que estamos en una Fórmula 1 muy de detalle. Estamos en una Fórmula 1 casi de especialización, en la que tienes, como ocurría normalmente, a una Williams que va increíblemente bien en circuitos de alta velocidad o en circuitos de media alta velocidad o de compromiso aerodinámico, como era por ejemplo Spa, como era Silverstone, que no estaba tan afectado por el viento, pero que luego se te puede hundir en una Mónaco. Porque tienes Monza, que es el circuito con la media de velocidad más alta, y tienes Mónaco, al otro lado. Y en Monza y en Mónaco no van a ganar el mismo coche. Y en Montmeló, Monza y Mónaco quizá no gane el mismo coche. Si ganas en Montmeló, si eres bueno en Montmeló, es que tienes un coche completo. Pero eso no significa que vayas a ganar, como digo, en todas las carreras. Porque va todo tan de detalle y estos coches son tan difíciles de ajustar y son tan sensibles a los cambios que un coche en configuración normal para Montmeló, con todo el tipo de curvas, en el global de la vuelta te funciona muy bien. Ahora, si pones ese coche en la configuración de mínima carga, como es la de Monza, por ejemplo, pues igual no te funciona nada y ahí vas a sufrir. Si pones ese coche en la configuración de máxima carga aerodinámica, como es Mónaco, a lo mejor sufres un montón. El asfalto de Montmeló no tiene nada que ver con el asfalto de Singapur, por ejemplo. El asfalto de Azerbaiyán, por ejemplo. El asfalto de Las Vegas. Y esos son circuitos urbanos en los que vamos a estar este año y en los que sabemos positivamente, por lo que hemos visto, que Red Bull o reacciona o no va a ir bien. Y seguramente Red Bull pasará el rodillo en Montmeló. Entonces, sí, será el mejor coche. Será, mecánicamente hablando, de forma de ingeniería hablando, será el mejor. Pero no significa que sea el que vaya a ganar todas las carreras. Tengamos eso claro, por favor. Tengamos eso claro.